día queremos presentar el proyecto de creación de la cooperativa ONG. Hola Armando, hola Jackie. Hola Jackie, hola Romy. ¿Y cuál es el propósito de este proyecto de aquí? El propósito de este proyecto ayudaría a fortalecer varios aspectos. Su desarrollo tiene como base la ayuda mutua y la determinación de sus socios que trabajarán para un bien común. Las cooperativas persiguen fines de servicio, no de lucro. Ya, quiero decir un poquitito también, porque hemos pensado, viendo otras necesidades para la creación de este proyecto, que para los estudiantes, en este caso universitarios, que muchas veces llegando los exámenes finales no tienen para cubrir algunos gastos, en el caso de las cuotas, de compra de libros, compra de fotocopias. Entonces vimos la necesidad, digamos, urgente de unirnos para crear esta cooperativa. ¿Qué misión y visión, Romy? La misión de la cooperativa es brindar servicios educativos, sociales, económicos personalizados para el mejoramiento de calidad a nivel universitario para los socios y socias también. Su visión es ser líder en el sector cooperativo en cuanto a ahorro y crédito en la organización de la Universidad de Portugal, con infraestructura organizacional. ¿Qué tipo de cooperativa sería? Sí, en primer momento, digamos que nuestra cooperativa en el inicio, y creemos que esto rápido va a cambiar, va a ser de ahorro y crédito, donde las personas van a ahorrar, van a aportar una cuota mensual y posteriormente de eso vamos a tener los primeros préstamos para los socios. Pero esto va a ir creciendo, la capacidad va a ir creciendo de acuerdo con lo que estoy diciendo, paulatinamente, de acuerdo, y creemos que va a ser rápido, porque vemos que hay mucha necesidad en nuestro mercado. ¿Qué aspecto importante se destaca de aquí? Y destacamos cuatro aspectos importantes que las cooperativas de ahorro y crédito deben enfrentar en la actualidad a fin de convertirse en una institución financiera eficaz. Así la rehabilitación, supervisión, dirección y consolidación. ¿Para qué se utilizó? O sea, ¿qué proceso utilizó para este proyecto? El proceso que utilizamos para realizar este proyecto fue la investigación del mercado, posteriormente a través de encuestas precisas, de acuerdo a la ley 438/94 de cooperativas. También tenemos que destacar que las cooperativas son autónomas y que están regidas por una ley que es la ley 438/94 de las cooperativas. Sí, yo también quiero recordar que el ente fiscalizador y de las cooperativas es el INCO, el Instituto Nacional de Cooperativas, en donde a través de esa institución las cooperativas son supervisadas periódicamente y quienes ayudan inclusive para la creación o formación de la cooperativa. ¿Cuáles serían los objetivos a corto, mediano y largo plazo, Romy? El objetivo, primeramente, es construir la cooperativa, captar socios con capacidades laborales que también puedan ahorrar con el fin de ganar interés y que la cooperativa a su vez pueda realizar préstamos a sus socios. También contar con una sede en el local de la institución. Y el objetivo a largo plazo es acompañar en el mejoramiento de las estructuras edilicias, potenciar los productos financieros tales como ahorros, préstamos, también prestar servicios como consultorios, medicamentos y emitir tarjetas de crédito, débitos y cobro de servicios también. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Sí, la metodología utilizada en esta investigación es la cualitativa y cuantitativa, calidad y cantidad sobre los diferentes factores de las necesidades. También se utilizaron fuentes primarias y secundarias para conocer con más detalle algunas características, la estructura descriptiva, donde nos permite conocer el segmento del mercado a donde queremos llegar. Se permite también identificar las variables que serían utilizadas para elaborar el proyecto. ¿Cuál fue el resultado de este proyecto? El análisis de datos de encuesta, como cualquier otro tipo de datos de interés científico, ha de guardar relación con el problema de conocimiento que se trata de esclarecer con el método de la información, que esto tiene entre manos para que se dé de esta forma lograr el objetivo trazado. El objetivo también de este proyecto es que se implemente ya en esta institución a corto plazo para que este proyecto sirva también para que se implemente ya dentro de la institución una
quiero acotar. Con la presentación de este proyecto prácticamente es como el resultado del nacimiento de un niño donde va a sus primeros pasos. Como primer punto y como está pidiendo la ley 438, tenemos que formar una comisión organizadora que ya está en marcha, se va a ser convocada a asamblea posteriormente para la conformación de nuestra cooperativa y esperamos que sea lo más rápido posible para cubrir las necesidades de nuestros socios y nuestros futuros socios. Sí, y también sabemos que ya tenemos todas las herramientas, entonces sería interesante, como ustedes dicen, implementar ya a corto plazo esto para que pueda ayudar tanto al alumnado, funcionarios y profesores de la institución. Muchas gracias por su aporte. Gracias.